tras la revelación que hicimos en RCN Mundo sobre los implicados en actos de corrupción que demandaron al Estado por más de 208 mil millones de pesos. Hoy, de los autores de esas demandas y sus abogados en el caso del desfalco de Saludcop y del cartel de la toga, rompen su silencio sobre el por qué demandaron a la nación. Mauricio Collazos, buenos días. Usted nos había traído este tema a la mesa hace unos días y ahora logró hablar con los representantes legales de estas personas. Sí, Carla, oyentes, ¿qué tal? Buenos días. En los documentos que obtuvimos, recordemos en exclusiva en RCN Mundo, destacamos que varios de los autores de las demandas se encontraban los protagonistas de escándalos como el llamado caso de corrupción judicial del cartel de la toga, el carrusel de los contratos, el descalabro de Interbolsa y el desfalco de Saludcop. Sobre este último escándalo, revelamos que el expresidente de Saludcop, Carlos Gustavo Palacino, a quien la Fiscalía pidió condenar por la presunta apropiación de recursos de esa liquidez de EPS que habría ascendido a más de 398 mil millones de pesos, pues tiene 5 demandas activas contra el Estado, cuyas demandas suman más de 52 mil millones de pesos. Pues bien, hemos logrado entrevistar a Julio César Ortiz, el abogado de Carlos Gustavo Palacino, quien inició por responder a las fuertes acusaciones de la Fiscalía contra el expresidente de Saludcop. Los directivos de Saludcop quieren los siguientes argumentos en general. Primero, la EPS no incurrió en desvío de recursos para fiscales. Siempre actuó dentro de los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios aplicables y vigentes para el momento de la intervención de la Contraloría y de la Superintendencia. Entonces, invertir en infraestructuras, en nuestra opinión, para la prestación de servicios de salud que se realizaba por la EPS se efectuó con recursos propios. Entonces nosotros estamos diciendo que sí se podían hacer esas inversiones y que eso no es ilícito. El doctor Carlos Gustavo Palacino, ¿en algún momento existe alguna prueba que lo señale haberse apropiado de recursos de Saludcop para básicamente uso propio, por ejemplo? En absoluto. No hay hay cargos que ha formulado la Fiscalía, pero esos están desvirtuados y estamos esperando la sentencia del juez penal, que había mandado construir un centro vacacional, que compró una cancha de golf, que invirtió en una cancha de tenis. Todo eso es absolutamente desvirtuado y no hay hallazgos en la Contraloría sobre eso. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores, cuando hablábamos con varios de ellos de la liquidada Saludcop, aseguraban que hoy, mientras el doctor Carlos Gustavo Palacino demanda, digamos, al Estado, ellos ni siquiera tienen hoy para el transporte. Tienes toda la razón, son víctimas de la intervención de la Superintendencia de Salud y de la Contraloría, no de Carlos Palacino. Ahora, Carlos Palacino no puede cruzarse de brazos debiendo 1,5 billones de pesos a la Contraloría. Y todos los demás miembros de la Junta Directiva que eran cooperativas están en las mismas condiciones. Esto generó la ruina personal, ellos no tienen absolutamente acceso al crédito, ni al sistema financiero, a nada. Mauricio, ¿qué respondió el abogado de Carlos Gustavo Palacino sobre si va a continuar con estas millonarias demandas sobre la nación? Jesús, el abogado Julio César Ortiz ha señalado a RCN Mundo y ha sido categórico en que Carlos Gustavo Palacino tiene todo el derecho a insistir en esta demanda y que ascienden a más de 52 mil millones de pesos contra el Estado. Va a continuar con estas acciones judiciales. Desde luego es el derecho constitucional fundamental a defenderse. Por más de que al doctor Camilo Gómez no le guste, nosotros estamos adelantando la defensa de los intereses del cooperativismo. Y sepa, y ya la opinión pública lo está viendo, que el daño no lo hizo Saludcop, sino la intervención. ¿Es un corrupto, como se señala por algunos sectores en el sector salud, Carlos Gustavo Palacino? Jamás, me atrevo a decírselo categóricamente. Yo he oído muchísimos comentarios en el medio en el que estaba trabajando, que arrogante, que distante, que orgulloso, pero resulta que quienes terminaron interviniendo Saludcop fueron los corruptos. Saludcop podía haberse sostenido de muchas maneras separando a los directivos, pero lo que hicieron fue una intervención para apropiarse de los grandes recursos que manejaba Saludcop, entre ellos 27 centros clínicos de altísima calidad. O sea que pasarán más de un Camilo Gómez enfrente de la oficina de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la gente seguirá peleando sus derechos, sin que sea un pecado, sin que sea un atentado a nada el ejercer los derechos cuando se tiene, digamos, suficiente razón, como en el caso de los cooperativistas de Saludcop. Mauricio, otro de los que demandó y tiene pretensiones contra el Estado, que usted lo reveló aquí en RCN Mundo, fue el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, y ahora relacionado en un nuevo capítulo del cartel de la toga. ¿Qué le dijo el exgobernador del Valle, Abadía?
Sí, nos sorprendió mucho en desarrollo de la entrevista que obtuvimos con el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Quiero que escuchen muy atentos porque en su caso él instauró 2 demandas en contra de la Nación, en contra de la Procuraduría General por las sanciones que aplicó y lo destituyó por supuesta participación en política. Ascienden las demandas a más de 600 millones de pesos. En esta entrevista que logramos con el exgobernador asegura que estaría dispuesto a conciliar e incluso a renunciar a ese monto de 600 millones de pesos. Sí, escuchan bien, a renunciar a esa plata si acepta que la Procuraduría que se equivocó con él. Sencillamente, más que pretensiones económicas, no es eso. Yo lo que quiero es limpiar el buen nombre porque, por un lado, no participé en política, no hubo pruebas. El señor Andrés Felipe en esa época ni siquiera fue candidato, fue en un sitio privado y no público, como lo dice la ley. Y, además de eso, la Procuraduría no está facultada para sancionar o destituir personas de elección popular. Exgobernador, usted asegura que no le interesa plata, pero obviamente las demandas que hemos conocido ascienden a más de 677 millones de pesos. Eso ha sido de pronto tema de los abogados, pero les reitero y lo hago público, no tengo ninguna pretensión económica, y si en algún momento me llaman a conciliar con la Procuraduría, grave es, no tengo problema en que 0 pesos, yo lo único que quiero es que reivindicar mi nombre, recuperar ese derecho de que fue un atropello y no más, quedar tranquilo. ¿Cómo se sentiría usted reparado? Porque usted habla de la posibilidad de conciliar. Una declaración pública de la entidad que en ese momento cometió el atropello, diciendo que se equivocaron y que debido a la norma y a la ley, la aplicaron mal y que se equivocaron conmigo. Aquí no se trata de egos ni de orgullos. Yo lo que quiero es que se informe que lo hicieron de manera injusta, que violaron la ley y ya, limpiar el nombre. Fuera de eso, se presenta posteriormente el caso del doctor Gustavo Petro, actual candidato a la presidencia, donde la Corte Interamericana manifiesta de manera contundente: la Procuraduría no puede destituir personas de elección popular. Ese es básicamente el argumento, que en su oportunidad no se le podía destituir porque la Procuraduría no tenía esas funciones para, digamos, tomar acciones judiciales y disciplinarias de sanciones contra funcionarios que han sido, digamos, electos de manera popular. Pero asegura que estaría dispuesto, según lo sostiene, a conciliar, renunciando a esos 600 millones de pesos el exgobernador Juan Carlos Abadía.